Neville Goddard, 19 de abril de 1971. Revelación de propósito. Hoy leemos: yo digo, ustedes son dioses, hijos del Altísimo, todos ustedes, sin embargo, morirán como hombres. Salmo 82, 1. ¿No implica esto que ustedes no son hombres? Si son hombres cuando se les dirige, entonces la frase morirán como hombres no tiene sentido. Se les dice, ustedes son hijos de Dios. Pero morirán como hombres. Ahora nos dirigimos a la carta de Pablo tal como la escribió a los filipenses. Cristo Jesús, quien, aunque estaba en la forma de Dios, no consideró necesario. O no consideró que fuera algo a lo que aferrarse. Sino que se vació a sí mismo y tomó sobre sí la forma de esclavo, naciendo en semejanza de hombres, y estando en forma humana, se hizo obediente hasta la muerte, incluso la muerte en la cruz. Por lo tanto, Dios lo ha exaltado en gran manera y le ha otorgado un nombre que está por encima de todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Ahora bien, Jesucristo solo afirmó que era el Hijo de Dios. Ustedes fueron llamados al principio hijos de Dios. Aquí está ahora nuestro propósito de razonar porque nos vaciamos a nosotros mismos y nos convertimos en esclavos. La forma humana es la cruz, es el esclavo. Y llevaremos esta cruz por un tiempo asignado. O clamaremos porque tuvimos que vaciarnos completamente del ser que realmente somos, porque el ser que realmente somos es uno con Dios. Estábamos en la forma de Dios. Sin embargo, nos vaciamos a nosotros mismos y tomamos sobre nosotros la forma de un esclavo, naciendo en semejanza de hombres, y estando en la forma de hombre, nos humillamos y nos hicimos obedientes hasta la muerte. Incluso la muerte en una cruz. Ahora nosotros somos el ser del que se habla en las Escrituras. Esta historia en las profundidades de tu propia conciencia todavía está vigente. Está teniendo lugar, sin referencia a la duración, a la repetición o a su posición en el tiempo. Se desplegará lentamente en cada persona en este mundo. A medida que se despliega, el individuo sabe que él es quien descendió a este mundo y tomó sobre sí la forma de un esclavo. Es decir, esta forma humana. Nadie puede ascender al cielo sino el que descendió, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre debe ser levantado. Esta barra inversa indicando el cuerpo físico barra inversa no es tu verdadera forma. Tomaste esto con un propósito porque esta es la forma de la muerte. Descendiste a este mundo para que puedas probar y experimentar la muerte. Cuando lees en las Escrituras, ¿no debería el Cristo sufrir estas cosas y luego entrar en su gloria? Ahora, tú y yo tenemos la asociación con la palabra sufrir como dolor, pena. Búscalo en tu concordancia bíblica, y verás que significa experimentar una sensación o sentimiento. Hay muchas palabras traducidas como sufrir. Una es dejar que así sea cuando él se presenta ante Juan, y sin embargo permite que así sea por el bien de la tradición y se bautiza. Dejar que así sea se llama permítelo ahora. Pero cuando se trata de la declaración, ¿no debería el Cristo sufrir estas cosas y luego entrar en su gloria? Esa palabra se traduce como experimentar una sensación. Experimentar la muerte. El tú inmortal no podía saber cómo es la muerte. Nunca podría conocer los dolores de este mundo hasta que se hiciera uno con él. Para convertirse en uno con él, tiene que vaciarse de su forma divina, que era una con Dios, y tomar sobre sí la forma de un esclavo, naciendo en semejanza de hombre. Entonces él lo lleva puesto como tú llevarías una máscara. Esto barra inversa indicando el cuerpo físico barra inversa es una máscara. Tu verdadera forma. Si yo te dijera, solo puedo usar palabras, pero ¿cómo podría decirte la gloria de tu forma? Cuando escuché al coro cantar. Este maravilloso coro Neville ha resucitado. Solo puedo decirte que fue un movimiento en espiral.
Y esto es 1946. Y yo soy un cuerpo luminoso. No necesitaba sol, ni luna, ni estrellas, yo era luz para mí mismo. Y mientras caminaba, o diría que me deslizaba, todo se hacía perfecto porque yo era perfecto. Todo lo que pasaba, aunque en ese momento parecía imperfecto, se transformaba instantáneamente en perfección. Los ciegos dejaban de ser ciegos, los sordos dejaban de ser sordos, los cojos dejaban de ser cojos, y todos se hacían perfectos en ese momento cuando yo pasaba. Esa era la forma. Hace 11 años, el 8 de abril, cuando fui levantado como mi cuerpo. La cruz que llevé durante siglos. En ese momento en el tiempo se partió en dos de arriba a abajo. Y aquí vi. ¿Cómo puedes describir esto a cualquier persona y que tenga sentido? Aquí mi cuerpo está completamente partido en dos, y ahora estoy mirando un charco de luz dorada, líquida, pulsante y sé que es mi ser. Cuando lo sé yo, el observador, me fusiono con él. Es mi ser, mi propio redentor y creador, y sin embargo es mi ser como una autorredención, un ser autocreado. Y en ese momento como una serpiente de fuego, ascendí al cielo. Le dices a un hombre que él es una serpiente de fuego. Le asusta. Quiere ser un hombre de carne y hueso. Quiere exactamente lo que es, pero un poco mejor. Un poco más fuerte, un poco más de todo de lo que es ahora, pero no quiere un cambio radical del ser que es. Bueno, te digo, el rostro es humano, la voz es humana, las manos son humanas, pero no le pidas a nadie que te diga lo que es el cuerpo. No lo verás. Solo puedo describir el movimiento que hice cuando ascendí, y cuando entré en este estado, reverberó, como se nos dice en las escrituras, lo toma por asalto. Todo fue una tremenda reverberación, al entrar. Eso está reservado para todos. El descenso es hacia la generación, y el ascenso es hacia la regeneración. El descenso es hacia la muerte y la decadencia, y el ascenso es hacia la vida eterna, pero realzada por las experiencias del descenso. Tú eras antes de que el mundo fuera, y estabas en la forma de Dios. Como dijo Pablo, nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad según su propósito que estableció en Cristo como un plan para la plenitud de los tiempos. Es un plan. Esto no es un pensamiento de emergencia. Antes de que el mundo existiera, tú eras. Tú eres los dioses de los que se habla, y debido a que eres dioses y se te llama dioses, cuando tienes esta experiencia, saboreas la muerte. Ahora, esto es contemporáneo. Cuando lees las escrituras, no pienses ni por un momento que estás leyendo algo que sucedió hace 2000 años. Lo estás leyendo ahora, y ellos le dijeron cuando comenzó a hablar. Ahora, él ha venido solo para cumplir las escrituras. ¿Qué escritura está cumpliendo ahora en este capítulo 10 de Juan? Ve al capítulo 21 del libro de Deuteronomio y lee estas palabras. Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no obedece la voz de su padre o la voz de su madre, lo llevarán y lo traerán ante los ancianos de la ciudad y les dirán, este es nuestro hijo. Es terco y rebelde y no obedecerá nuestras palabras. Es un glotón y un borracho. Entonces los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta la muerte con piedras. ¿Reconoces al personaje en el Evangelio? Léelo en el capítulo 11 de Mateo, y así llamaron al Hijo del Hombre borracho y glotón, amigo de pecadores, de publicanos y rameras y recaudadores de impuestos. Aquí hay uno que le dijo a su madre, ¿qué tengo yo que ver contigo? Y luego lo confrontaron en el templo y le dijeron, ¿por qué nos hiciste esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando durante 3 días. Y él respondió, debo ocuparme de los negocios de mi padre. Aquí no confieso padres terrenales. Estoy haciendo los negocios de mi padre. Ellos no podían entenderlo. Entonces tenía alrededor de 12 años. No podían entender la negación completa de la ascendencia física, porque él ahora sabía. Porque la memoria comenzaba a regresar.
¿Quién es realmente? Vino a experimentar la muerte. Llevó la cruz durante el tiempo asignado. Luego llegó ese momento en el tiempo cuando la cruz se partió de arriba a abajo, y el espíritu atrapado fue liberado, y el rango perdido hace mucho tiempo fue restaurado, y la caída perdonada. Y ahora, ¿quiénes son mis padres? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis hermanas? Aquellos que hacen la voluntad de aquel que me envió. Me envió a este mundo de decadencia y muerte para que pueda experimentar la decadencia y la muerte. No podía experimentarlo desde arriba. Tuve que descender directamente a él y asumir y nacer hombre. Y esta es la cruz que llevo. Así que el cuerpo que realmente entregaste, no puedo comenzar a decirte el gozo que te espera cuando una vez más lo tomes. Es un cuerpo de luz, un cuerpo de poder, un cuerpo que es toda sabiduría. No tienes que levantar un dedo para hacer que aparezcan ojos en cuencas vacías. No los llevas a un hospital y pones pequeños ojos de algún banco de ojos en las cuencas. No tienes ningún pequeño banco para hígados o manos y para los miembros faltantes. Mientras pasas, todo se hace porque eres perfecto. No necesitas nada que el hombre mortal piense que debes necesitar. Nada puede permanecer imperfecto en tu presencia mientras pasas vestido con esta vestidura. La vestidura que entregaste. Te vaciaste a ti mismo y luego tomaste sobre ti la forma de un esclavo, naciendo en semejanza de hombres. Entonces, si te digo cómo lo haré, yo digo: ustedes son dioses, hijos del Altísimo, todos ustedes, sin embargo, morirán como hombres. Si son hombres cuando me dirijo a ustedes, eso es una observación estúpida. Si no son hombres cuando se les dirige. Y se les dirige en el concilio divino, entonces, ¿quiénes son? Les dije: ustedes son hijos de Dios. ¿Qué entonces era mi forma? Te vaciaste de ella, la entregaste. Solo puedo traerte de vuelta un pequeño recuerdo al contarte desde mi propia experiencia lo que te espera. Cuando uso la palabra serpiente es desagradable para la persona promedio en el mundo, y sin embargo, se nos dice, los que rodean el trono de Dios, los serafines, las serpientes ardientes. La creación más sabia de Dios fueron los serafines. Y cuando Isaías dijo: envíame, oh Señor, y vinieron con un carbón y se lo pusieron en los labios, ellos hablaron. Era la voz humana. Los describió como si tuvieran manos, rostros humanos. Por supuesto, les puso alas. Te diré por mi propia experiencia, no necesitas alas. Eres omnipresente en tal cuerpo. Donde quiera que estés, allí estás. No necesitas ningún poder para llevarte allí, tú eres poder. Tú eres omnipotencia. Tú eres omnisciencia. Tú eres omnipresente, así que no necesitas nada que te lleve a ningún lugar. Ese es el ser que eres. Pero te vaciaste completamente de él para este propósito divino, y muchas veces, mientras usamos estas vestiduras. Esta cruz, clamamos. Parece tan pesada, y todos los horrores del mundo, y si clamamos pidiendo ser liberados de ella. Pero vas a cargar la cruz por el tiempo asignado. Y cuando el tiempo se cumpla, entonces se va a partir de arriba a abajo, y en la base vas a ver, y cómo puedo decírtelo. El oro fundido tomará cualquier forma. Tú tienes una forma. Tú eres el observador, y en el momento en que lo miras, tú. La forma. Observando el estado dorado y fundido. Te fusionas con él, y entonces toma tu forma. Y subes al cielo como una serpiente de fuego. Ese es el ser que eres. Que nadie te asuste, que nadie te atemorice. Que tienes que hacer esto, aquello y lo otro. Ya está hecho. Todo esto ya está completado. Estás aquí como miembros de un cuerpo compartiendo un fin propuesto. Entonces, cuando regreses, eres ese único cuerpo. Tú y yo realmente formamos el único cuerpo que es Dios.
Entonces nosotros los hijos de Dios descendimos y cuando nos levantamos somos Dios el Padre. Esa es la única manera en que podríamos experimentar la totalidad. Es haciéndonos añicos, fragmentándonos y luego atravesando todo el viaje, y al final regresando a la unidad. Y esa unidad es Dios el Padre. Entonces cuando se nos dice, apedreadlo hasta la muerte. Bueno, las piedras son solo los hechos literales de la vida. Tomaron piedras para apedrearlo. Se nos dice al final, ni un hueso de su cuerpo fue quebrado. ¿Qué cuerpo? La Biblia. Ese es su cuerpo eterno. Los hombres han intentado a través de los siglos cambiarlo, y encontrarás estas muchas ediciones y son necesarias porque escribas demasiado celosos agregarán y quitarán, y agregarán sus propios y pequeños conceptos estúpidos sobre sus teorías, lo que deberían ser. Y los encontrarás entre los hombres más sabios que aún intentan cambiar el cuerpo, pero al final, ni un hueso se rompe, como se te dice en Éxodo, en Números y en los Salmos, no se rompe un hueso. Cuando vinieron a él, no se rompió ni un hueso. Eso significa que no puedes cambiar. Él no vino a cambiar, a abolir la ley y los profetas, vino solo a cumplir. Entonces él cumple todo en el mundo. Y tú eres aquel del que se habla. Tú eres el Señor Jesucristo. Hasta que realmente lo sepas por experiencia, medita en ello. Solo medita en ello. Duérmete en la conciencia de ser Él, y sabrás más allá de toda duda, en un futuro no muy lejano, realmente quién eres tú. Conocerás la verdad de las cosas de las que estoy hablando. Todos lo harán. Por eso estoy aquí. Por eso he sido enviado. He sido llamado y enviado de la misma manera que Pablo dijo que fue llamado y enviado, de la misma manera que la figura central dijo, he sido enviado, y cuando me veas. Si realmente puedes verme. Has visto a aquel que me envió. Conocerás a aquel que me envió cuando me veas, porque todos serán iguales. Y sin embargo no hay pérdida de identidad, puedo decírtelo. No es una absorción, perdiendo tu identidad. No, y sin embargo la misma forma gloriosa y radiante que es todopoderosa y toda sabia. Entonces, ese es el ser que realmente eres. ¿Qué importa qué Óscares obtuviste hoy o mañana, o qué poder en el mundo del César pareces ejercer? No significa nada en comparación con el ser que realmente eres. Pon toda tu mente y toda tu alma en esta única esperanza de que se desplegará en un futuro no muy lejano dentro de ti, porque ese es el único propósito de todo. Y cuando este propósito realmente te sea revelado. Y estoy haciendo mi mejor esfuerzo para revelarlo. Entonces todo encaja en su lugar. Le da significado a todo el cuadro de la vida. Todo tiene significado entonces. Si por casualidad estás pasando por un momento difícil. Voy a pedirle a una amiga mía. Ella está aquí esta noche. Que le diga a otra amiga, una amiga en común, esta declaración de Blake. Hay estados en los que todos los hombres visionarios son considerados locos. Barra inversa de el Laocoonte barra inversa luego agrega esto a ese pensamiento. Lee Lucas el capítulo 2, el versículo 1. Si lees el capítulo 2, el versículo 1, te preguntarás cómo puede relacionar eso con lo que acaba de decir, que todos los hombres visionarios son considerados locos, pero si lees todo el capítulo, verás lo que realmente te está diciendo, que está a tu puerta. Es el nacimiento del niño. El segundo capítulo de Lucas, el primer versículo, y eso es, la orden salió de Augusto César de que todos. El vasto mundo entero. Deben ser empadronados. Empadronados implica para los impuestos. Ahora deben ser empadronados porque la orden ha llegado. Y lee todo el capítulo y verás dónde esto, ahora. José, porque era de la línea de David, llevó a su esposa María a Belén, la ciudad de David, y luego, mientras ella estaba allí, llegó su hora para el nacimiento de su hijo. Y entonces el hijo nace.
Está precedido, como dijo Blake, por una forma de locura, porque él dijo, todos los hombres visionarios son considerados. En ciertos estados son considerados locos. Y luego te pide que leas ese versículo. Blake no era el tipo de persona que lo explicaría todo. De hecho, no explicó nada. Le dijo a su crítico, el gran Trusler. El reverendo doctor. Trusler, dices que necesito a alguien que interprete mi palabra. Debes saber que aquello que puede aclararse al idiota no vale mi tiempo. Y los antiguos entendieron esto y dijeron, lo que era demasiado claro no podía despertar las facultades para actuar. Barra inversa de la carta no. 51 al doctor. Trusler barra inversa. Si lo dejas sin tratar de aclararlo, entonces simplemente estimularás al hombre a pensar y despertarás sus facultades para actuar. Entonces no lo explica, pero lees el capítulo y verás lo que Blake está implicando, que una forma de locura precede al nacimiento del niño. Sé que en mi propio caso se remonta a unos cuantos años antes de 1959. Yo diría 4 o 5 años, que si compartiera con otros lo que estaba sintiendo dentro de mí en ese momento, sería una forma de locura. Estaba hablando a una audiencia de 2.600 los domingos por la mañana y rechazando a más de 1.500 en el Fox Wiltshire. Tomé esa plataforma y aquí podía sentir dentro de mí, tal como una mujer sentiría, la lucha de un niño dentro de ella, pero lo sentí en mi cabeza. Este estado pulsante, vibrante. Siéntate por un momento y todo el asunto es como un estado loco, y yo estaba hablando a personas inteligentes. Creo que lo eran. Que venían a escucharme y me dirigía a 2.600 y rechazaba a 1.500, y tomé otro teatro que albergaba a otros 750, y eso se desbordó, y sin embargo, aquí estoy como una mujer. Una mujer embarazada. Casi al final de su tiempo. De eso es de lo que está hablando Blake. Le voy a pedir a mi amiga que le diga que lea ese segundo capítulo, y todos los síntomas por los que está pasando ahora son gloriosos. Son perfectamente maravillosos, y yo no levantaría un dedo para detenerlos o desviarlos. En primer lugar, no podría. Está sobre ella. Y entonces les digo a todos aquí, hasta que ocurra este nacimiento, no puedes regresar, pero ocurrirá. Como se nos dice, ningún hombre puede entrar en la nueva era llamada el reino de Dios a menos que nazca de lo alto. Y cuando nazca de lo alto, será seguido de esta manera, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre será levantado. Eso viene después. El primer acto, luego 139 días después viene el descubrimiento de la paternidad de Dios, y 123 días después, haciendo un total de 262, viene el ascenso al cielo como una serpiente de fuego. Y luego 998 días después, haciendo un total de 1260, viene el descenso del Espíritu Santo en forma de paloma. Y entonces todo se acaba. Y ahora todavía estás aquí. Has llevado el fardo barra inversa, carga barra inversa del lapso asignado, pero vas a estar aquí para contarlo, y lo contarás hasta el final, y ese final vendrá así. Pero tienes que contarlo para animar a aquellos que están al borde de ello, porque todos tienen que llevar la cruz durante el lapso asignado. Y luego al final, esa columna vertebral se parte en dos de arriba a abajo, revelando. Y cómo podría alguien contarlo de manera más hermosa que como Blake lo contó al final de su Jerusalén. Casi al final. Y aquí está él mirándolo y dice: «Oh mi divino Redentor y Creador». Él dijo: «Contemplo las visiones de mi sueño mortal de 6.000 años girando uno alrededor de tus faldas como una serpiente de piedras preciosas y oro. Sé que es mi ser, oh mi divino Creador y Redentor». No lo explicó. He intentado esta noche explicártelo, pero ves y sabes que no tiene sentido. Es una forma de locura.
¿Cómo puedes mirar el oro fundido que está pulsando y vivo, y saber que es tu ser? Miras en un espejo y dirás, sé que ese es mi reflejo. Ese soy yo. Pero mirar esto que no tiene forma, es una luz dorada, fundida, líquida, y sin embargo sabes con más certeza que eres tú que cuando te miras en un espejo. Y cuando lo sabes, te fusionas con él. Ahora eres el molde que toma, y sabes exactamente qué molde debes haber sido, porque en el momento en que lo tomas, subes como una serpiente de fuego al cielo, y reverbera como un trueno. Entonces, ese es el ser que eres. Entonces, cuando lees el Salmo 82, que es el más difícil de todos los salmos. Así lo afirman nuestros eruditos, ¿cómo podemos interpretarlo? Solo podemos adivinarlo. Pero Dios ha tomado su lugar en el concilio divino, en medio de los dioses Él juzga. Y ahora Él habla, yo digo que ustedes son dioses, hijos del Altísimo, todos ustedes, sin embargo, morirán como hombres. Entonces, cuando uno viene al mundo y afirma lo que hace, tomarán piedras y le dirán quién es su padre en la tierra. Tomaron piedras para apedrearlo, y Él les dijo, ¿por qué me apedrean? Porque buenas obras. Y ellos le dijeron, por ninguna buena obra, sino por tu blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces Él les dijo, ¿no está escrito en vuestra ley que yo digo, vosotros sois dioses? Ahora está citando algo de hace 2000 años, y lo está citando como si estuviera ocurriendo ahora, yo les digo. Eso es lo que les está diciendo. Que ustedes son dioses, porque está escrito en su ley que ustedes son dioses. Y la escritura no puede ser quebrantada. Sí, entonces los llamó dioses porque oyeron la palabra de Dios, dicen que aquel a quien el Padre consagró y envió al mundo blasfema porque dijo, yo soy el Hijo de Dios. Ahora Él les está diciendo que ellos son los hijos de Dios, pero no lo creerán. Afirman que son hijos de Abraham, nacidos según la carne. Él les está diciendo que son hijos de Dios, pero no lo sabrán hasta que experimenten lo que Él ha experimentado. Entonces Él ha sufrido estas cosas, y sufrir es experimentar las sensaciones, conocerlas por experiencia real. Entonces tomaron piedras. Dicen, conocemos a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a tus hermanas, y sabemos todo sobre ti, y haces estas extravagantes afirmaciones. Entonces, ese es el ser que realmente eres. Y no puedo decirle a nadie en el mundo la gloria que les espera cuando sean levantados, y realmente se encuentren vestidos con ese cuerpo, pero más hermoso que nunca, del que se vaciaron para descender aquí. No comenzaste en ningún pantano. No comenzaste en ninguna cosita llamada renacuajo. Estas son vestiduras barra inversa indicando el cuerpo físico barra inversa que anexaste, penetraste estos cuerpos y anexaste sus cerebros. Pero tú eres los hijos de Dios que lo hicieron. Y para hacerlo, no puedes pretender que lo estás haciendo, tuviste que vaciarte completamente de tu gloria para tomar esta forma de la cruz. Y no puedes fingir, pero lo interpretarás el tiempo asignado. Después de haberlo interpretado hasta la plenitud de los tiempos, entonces escucharás el llamado. Ahora, tú aquí. Una señora me llamó esta semana. Ella dijo, me fui a casa el lunes por la noche y estaba emocionada con lo que dijiste, pero estoy perturbada. Yo estaba hablando del traidor, y aquí está Judas, y yo estaba hablando muy bien de Judas. Bueno, nadie puede traicionar a un hombre sin conocer los secretos del hombre, porque nadie conoce el secreto de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, si traiciona a Dios, tiene que conocer a Dios. No podría traicionar lo que no conoce. Luego ella cita a Marcos. Ahora nuevamente encontramos escribas agregando. La misma cita que encuentras en Lucas no cita lo que hace Marcos. Se concede que Marcos es básico, pero nuestros escribas, al transcribir, tienen que construir su propia pequeña filosofía de vida. Lucas solo afirma la historia de la traición, pero la palabra traducida como hay. Si la buscas en tu concordancia significa, quién, el cual, qué.
En otras palabras, ¿quién es ese? Lo mismo que están preguntando sobre Judas. ¿Qué le sucederá a ese hombre? ¿Qué es eso para ti? Sígueme tú. Él conocía el secreto y hasta el final, ellos no conocían el secreto. Pensaban que lo conocían, pero no conocían el secreto. Cuando lees las historias de las Escrituras, y se nos dice que José era el padre, pero desaparece cuando el niño alcanza la edad de 12 años y niega a los padres. Bueno, ¿quién es José? Lee la genealogía en Mateo. Comienza, este es el libro de la genealogía de Jesucristo, el hijo de David. Ahora lee la genealogía. José es el padre de Jesús, pero en la genealogía, su padre, es decir, el padre de José es Jacob, sin embargo en el sueño. Cuando el ángel se aparece a José en un sueño, le dice, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Pero se dirige a él como José, hijo de David, y el libro comienza. El libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Pero José en las Escrituras es el soñador. Él es el comienzo del perdón del pecado. Porque él les dijo a sus hermanos al final de la gran trama, que es Génesis. Al final, en el capítulo 50, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien y los perdonó. Ese es el comienzo del perdón del pecado. Y fue llamado el soñador. Cuando el soñador despierta, él es el Señor Jesucristo. Entonces se convierte en su propio padre. ¿Y cómo fue llamado José en Números? Moisés cambió su nombre de José. Se llama Oseas, pero Joséas significa José cambió su nombre de Oseas a Josué, y Josué significa Jesús, y Jesús es el Señor Dios Jehová. ¿No puedes ver el misterio desplegándose? Entonces aquí no temas, José, hijo de David, recibir a María tu mujer. Así que se dirige a él como el hijo de David, pero el libro comienza, Jesucristo, el hijo de David. Pero José es el soñador, y esto le llega en un sueño. Él es el soñador. Entonces comienza el sueño en el capítulo 37 de Génesis, y comienza el sueño de que todas las cosas vendrán y se inclinarán ante él, el sol y la luna, y las estrellas, y luego se lo dijo a su padre. Y el padre dijo que tu madre y yo nos inclinaremos ante ti. Y los hermanos no podían creer ni por un momento que 11 estrellas. Refiriéndose a los 11 de ellos. Se inclinarían ante él, y planearon venderlo como esclavo. Entonces lo vendieron como esclavo, como tú fuiste vendido como esclavo. Te vaciaste a ti mismo y te convertiste en esclavo. Y el soñador en ti es José. Pero se te dice, levantaré de tu cuerpo. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a David. Cuando tus días se cumplan y te acuestes con tus padres, levantaré a tu hijo después de ti, que saldrá de tu cuerpo. Cuando salga de tu cuerpo y tu nombre sea David, entonces él es tu hijo. Yo, el Señor, seré su padre, y él será mi hijo. Entonces José es el soñador en el hombre, pero cuando despierta, es el Señor Jesucristo. ¿Ves el misterio? Entonces, ¿quién es ese? No hay. Tú y yo tenemos ciertas asociaciones con las palabras. Tenemos la palabra sufrir, pensamos en el dolor, pensamos en el sufrimiento, y todo lo que significa es simplemente experimentar una sensación. Porque el gozo y el dolor están finamente entretejidos. Una vestidura para el alma divina. Blake, de Augurios de Inocencia. No todo gozo, no todo dolor, están finamente entretejidos en este mundo cuando comemos del árbol del bien y del mal. Y cuando llegamos al final, y luego el espíritu que estaba atrapado voluntariamente es liberado por la división del cuerpo de arriba a abajo y asciende como la serpiente de fuego, es liberado, y el rango perdido hace mucho tiempo, que es el Hijo de Dios, es restaurado. Pero ahora ennoblecido. Él es el Padre. Despierta como su Padre, habiendo pasado por los horrores, llevando este fardo durante el tiempo asignado.
Ahora entremos en el silencio.